Que el Señor les bendiga, hermanas. Muy buenos días en este hermoso día de septiembre, 12 de septiembre, que el Señor nos ha permitido la vida y nos permite muchas bendiciones. La provisión diaria, nuestro techo, el estar con nuestra familia. Hermanas, también nos permite las pruebas, ¿verdad? Y esas pruebas son para ser más fuertes. Vamos a comenzar nuevamente al estudio a través de video y yo voy a hacer la introducción a la carta de Judas. También quiero decirles que como coordinadora, ¿verdad? El grupo de hermanas que estamos subiendo video, queremos siempre animarlas a ustedes al estudio de la palabra a través de los videos y al estudio de la palabra, ¿verdad? Diario. También estamos haciendo lista de oraciones todos los días a las 9, antes de las 9 de la noche, a las 9 de la noche se pone el listado de oraciones. Así que ustedes pueden poner sus peticiones, hermanas, para que sigamos orando unas por las otras y esto nos ayuda a estar más unidas, ¿verdad? Cuando oramos unas por las otras, por sus oraciones específicas, esto nos ayuda a estar más unidas, a estrechar más nuestros lazos de amistad y de amor fraternal en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a empezar con el estudio que vamos a hacer a partir de este día y luego los martes, los jueves, y es acerca de la carta de Judas. Cuando nosotros escribimos, antes pues que se escribían cartas, ¿verdad? Cuando uno escribía una carta, uno quería hacerle llegar a esa persona todo el amor, toda la preocupación que teníamos en nuestro corazón o contarle cosas que nos estaban pasando. Era tan bonito, ¿verdad? Decorar las cartas. Creo que algunos de los niños escriben todavía cartas en la escuela por una tarea, porque hoy pues es más fácil la comunicación a través de un celular. Entonces hemos perdido eso. Pero cuando Judas escribe esta carta, hermanas, él también quiere empezar a escribir, y ustedes lo van a ver, sobre nuestra común salvación, les dice. Pero me he visto en la necesidad y empieza a expresar por qué la escribe. Judas, hermana, el escritor de la carta, ¿verdad? No es hermano de Jacobo, o sea, es hermano de Santiago, de la carta que acabamos de terminar de estudiar. Y por ende es hermano de nuestro Señor Jesús. Eso lo vamos a ver en Marcos capítulo 6 versículo 3. Marcos capítulo 6 versículo 3. Siempre que se ponga a ver estos videos, hermana, tenga a su mano la Biblia, ¿verdad? Y dedique estos minutitos para el Señor. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Y ahí vemos, ¿verdad? Los 4 hermanos de nuestro Señor Jesús. Entonces Judas, el escritor de esta carta, es también hermano de nuestro Señor Jesús. Pero como ustedes ven, y vamos a ir ahí a Judas capítulo, bueno, no tiene capítulo porque Judas es una carta de 25 versículos, es un párrafo que se dividió en 25 versículos para que nos fuera como más fácil leerlo, pero era un párrafo, ¿verdad? Entonces dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios, Padre y guardados en Jesucristo. Ahí Él se declara siervo, como nosotras somos siervas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como un verdadero cristiano renovado por el Señor, no ocupa su título de ser hermano de Jesús, ¿verdad? Sino que Él se declara como siervo, como nosotras somos siervos de Jesucristo. La carta, hermanas, se escribió aproximadamente en el año 67 después de Cristo, y se cree pues que se escribió después de la segunda de Pedro, porque en la segunda de Pedro, le voy a explicar más adelante, se habla del problema que ya se vive allí a quienes Judas escribió. Entonces, ¿a quién está dirigida? Está dirigida posiblemente a un grupo de judíos muy conocedores de, del Antiguo Testamento, por cómo les escribe él de una forma muy familiar acerca de cosas que habían pasado en el Antiguo Testamento. Hermanas, esta carta es él hace una apelación, ¿verdad? A que los cristianos de esa época, como los de ahora, nos mantengamos en una fe y en una vida nueva.
¿verdad? Que seamos revestidas de Cristo, hablando esta mañana a nosotras. También señala las penalidades de la inmoralidad, ¿verdad? Y finalmente la carta termina con una hermosa bendición. Señala también que solo Cristo puede guardarnos y, y también, hermanas, señala las características de la vida de los falsos maestros, ¿verdad? Eso también señala la carta. En Pedro, ¿verdad? Se había escrito acerca había profetizado que en la iglesia, no de afuera, en la iglesia, iban a haber falsos maestros. Y en Judas, ¿verdad? Cuando se escribe la carta de Judas, ya están allí, ya están allí. Entonces, Judas escribe para exhortarlos. Y la palabra exhortar en el griego se usaba para describir a un general que da órdenes a su ejército. Entonces, de ahí que la atmósfera de la carta, ¿verdad? Está escrita como militarmente. Entonces él había, y vamos a ver ese versículo, había empezado a escribir una carta tranquila, pero luego dice, me es necesario, vamos a leer el versículo 3, amados, por la gran solicitud, o sea, yo quería escribirles, que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, a los justificados, el día del bautismo, ¿verdad? Que nosotros somos santas, apartadas del mundo al servicio del Señor. Entonces, él dice, yo les quería hablar de nuestra común salvación, de cómo se siente ser salvo el día del bautismo, me imagino yo. Y luego dice, no, pero ustedes tienen un problema. Ustedes tienen un problema, hay falsos maestros allí. Y tengo que escribirles que valientemente contiendan ardientemente por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ese es el tema de esta carta, ¿verdad? Ya los falsos maestros estaban allí. Pedro había profetizado acerca de ellos, ¿verdad? Y vamos a leer ahí primera de Pedro 2, perdón, segunda de Pedro capítulo 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, ¿verdad? Siempre para los falsos maestros, la destrucción repentina. También el 18 dice, de la misma segunda de Pedro capítulo 2, pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y habla de su vida. El apóstol Pedro, ¿verdad? Advierte a la iglesia. Así como anteriormente hubo falsos, lo va a haber. Y Judas escribe, ya están allí, ya están entre ustedes. Y la forma de vida de ellos es la que describe Judas, no su teología, ¿verdad? Pero sí escribe su forma de vida, les dice a ustedes que ellos son falsos maestros, porque están enseñando y viven una manera impía. La gracia de Dios la han convertido en libertinaje, dice Judas. Entonces, hermanas, la carta, ¿verdad? Es tan real para nosotros ahora como lo fue en ese momento. Que estemos muy atentas de que va a haber un momento que nosotras tenemos y cada día de combatir ardientemente por la fe en la que hemos creído, ¿verdad? Y otra cosa que nos dice Judas, de que la forma impía en la que los maestros viven, nos dice a nosotros, ¿verdad? Que esa persona está viviendo o nos está enseñando algo que no es adecuado a la verdad bíblica. Ok, nuestro Señor Jesús nos dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Si nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo, vamos siempre a obedecer
sus mandamientos. La manera en que vives es el indicador más confiable de lo que realmente tú crees. Y de eso trata la carta también, ¿verdad? De combatir ardientemente por la fe, ¿verdad? De identificar a los falsos maestros. Y también nos habla de los castigos que el Señor dio a los desobedientes para advertir, ¿verdad? Para que nosotros también podamos a esas personas advertirlas. La carta termina, ¿verdad? De una manera muy hermosa, dándonos mucha esperanza a nosotros, los que creemos fielmente a la verdad en el Señor. Y dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que el Señor nos siga guardando y que el Señor nos siga ayudando a siempre vivir una vida que le agrada a Él y a reconocer a los falsos maestros, ¿verdad? Y contender ardientemente por la fe. Que el Señor les bendiga. Un abrazo, hermanas, y sigamos siempre fieles al Señor.